¿Están en la universidad? ¿Están en alguna empresa? ¿Están en empresas relacionadas con la ISO 14001? A ver, Domínguez Villa, ¿qué tal? Buenas noches. De Perú, ¿qué tal? Domínguez Villalino, Villanueva Lino. ¿De qué, de qué empresas son? Si están estudiando, si de repente son docentes también. A ver, somos en total 30 conectados. De Perú, ¿de qué sectores son? ¿Están estudiando? ¿Están trabajando? ¿Cuál fue tu motivación para poder ingresar? Desde Venezuela, estoy haciendo una especialidad en docencia universitaria, desde Guatemala, estudiando. Recién estoy practicando en ingeniería de sistemas. Wow, ingeniería de sistemas y viendo tema de ambiental. Puede sonar un poquito chistoso, pero tiene bastante impacto cuando vayamos a explicar el tema de aspectos y valga la redundancia, impactos ambientales, ¿no? De Piura, yo hago manualidades con material reciclado y tengo un emprendimiento de ello, acá bastante bueno. Me interesa la implementación de la ISO en la construcción. La construcción también es un sector que genera bastantes residuos, ¿sí? Genera bastantes residuos. También vamos a hablar de algo que se conoce como huella de carbono Perú, ¿sí? Eso más adelante en la tercera sesión, si mal no me equivoco, que ahí lo he puesto. Tema de maestría y de gestión ambiental. Muy buenas noches. De Perú, de Ecuador, en ingeniería ambiental. Bacán. ¿Por qué también menciono el tema de países? Yo soy de Perú, ¿sí? No sé si lo habrán notado por mi dejo o porque no tengo. Y esto me va a llevar a visualizar las diferentes normativas legales de los otros países. He visto que hay Venezuela, Guatemala, Ecuador, ¿no? Bueno, Perú también. No sé si se me está pasando algún otro más, pero cuando vayamos a ver normativas legales, lo que voy a hacer es contrastar cada una de estas normativas. República Dominicana, muchas gracias. Contrastar cada una de estas normativas y ver cómo es su aplicación en cada país. Mi finalidad no es decir, ya esta normativa es más light, es más soft, no que la otra, no que en Perú se aplican mucho más controles, no. Cada realidad de cada país es diferente. Cada sector también tiene una regulación diferente en temas ambientales, ¿no? Inclusive, ciertas regiones, como por ejemplo zonas protegidas, como Madre de Dios en el caso de Perú, tiene bastante finalidad o es bastante crítico el tema ambiental, sobre todo cuando se trata con reservas, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? La ISO 14001, el tema medioambiental, no es solamente un tema de reciprocidad, un tema de responsabilidad social, no, sino se trata también de un tema de un impacto. Este impacto se puede ver reflejado de una manera cualitativa y cuantitativa. Y es así, y es ahí donde las normas, los requisitos legales aplican y en base a cada uno de los alcances va a depender, ¿no? De cómo es esta aplicabilidad. Esto ya lo vamos a ver en las siguientes sesiones, ¿no? Pero es una idea de lo que quiero mostrar, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con la presentación. A ver. Me gusta hacer a mí las diapositivas acá en Canva. Es más bonito. Y vamos a la primera página. Listo. Puntos importantísimos. Recordemos que estamos en una capacitación. Les sugiero que apunten, les sugiero que tomen notas, ¿no? Más allá de lo que estoy hablando, más allá de que esté el video también, ¿no? ¿Por qué? Porque el video es de 1 hora y media,
recordemos eso, a no ser que lo pongan a una velocidad de 2, ahí veremos su capacidad de retención también, ¿no? Importante. Si se puede, conéctense desde alguna laptop, desde alguna tablet. Si están desde el celular, bueno, traten de escucharlo, ¿no? Lo más posible. Y sobre todo evitar una sobrecarga de páginas, porque eso puede hacer que su máquina se lentee, ¿no? Que se ponga lenta. Entonces, algo que vamos a pasar a ver ya de como tal es comprender el marco. ¿Qué es el medio ambiente? ¿Por qué nos sirve hablar del medio ambiente, no? El medio ambiente es algo que siempre hemos pensado en tema de nosotros como seres humanos vivimos cerca de árboles, con animales, existe un ecosistema, ¿no? Interactuamos, también vemos el tema de la cadena alimenticia, etc. Eso es todo lo que nos han enseñado usualmente en los colegios, ¿no? Pero ¿por qué es importante el hecho de concebir, el hecho de agrupar todo el tema medioambiental en una norma o en varias normas, o hay varias normas, ¿no? Que subsisten entre sí y que tratan del tema de medio ambiente? ¿Por qué creen? ¿Acaso el tema medioambiental es diferente aquí en Perú que en la China? ¿O el cuidado en un lugar es diferente en otro? ¿Por qué creen ustedes que se junta todo esto en un marco? Y este marco viene a ser la ISO 14001. ¿Cuál creen que es la finalidad de la ISO 14001? Como libro, digámoslo a decir así, o como un estándar. ¿Cuál creen ustedes que es esa finalidad? ¿Qué se busca con un estándar? O vayámonos un poquito más bajos de concepto. ¿Qué es un estándar, no? Unificar criterios gratulatorios a nivel mundial. Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué es necesario contar con un estándar en tema de medioambiental? ¿Alguno conoce los protocolos, los acuerdos, por ejemplo, el de Río de Janeiro? ¿Alguno ha visto algún TLC, tema de petróleo, ¿no? ¿Alguien ha escuchado alguien ha escuchado de estos temas? Si dicen que no, normal, no, no me enojo, pero digan algo. Es la primera vez, ¿no? Porque es un estándar, pone orden donde cada quien haría cosas diferentes. ¿Han escuchado hablar del protocolo de Kioto del 97, si mal no me equivoco, 97, 96, del Acuerdo de París? ¿Han escuchado? Prácticamente lo que dice, más que nada, son acuerdos, son lineamientos donde lo que se busca es reducir las emisiones vinculantes al tema de dióxido de carbono, ¿no? El tema de la huella de carbono, evitar que siga existiendo el calentamiento global. Pero más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, lo que se centra en cada país, o sea, esto lo pueden aplicar como sea a los diferentes países, ¿no? Si es que no existe una buena práctica, y es por eso que nace el tema de esta ISO 14001, no como la 2015, sino que años atrás han habido otras versiones, es para que todas las empresas de diferentes sectores, de diferentes tamaños y de diferentes contextos, es decir, de diferentes países, puedan aplicar
los mismos criterios para poder implementarlo en cada una de sus organizaciones, ¿sí? Entonces, el por qué me lleva a analizar, ¿no? Como dice acá, la creación de un estándar internacional de una gestión ambiental. Esta norma ISO, así como la ISO 9001, la pueden implementar cualquier empresa de diferente tamaño, de diferente país, de diferente nivel económico, etcétera, siempre y cuando se guíe de las buenas prácticas. La norma ISO 14001 no te dice cómo implementarlo, sino el qué deberías implementar. Y dentro de qué deberías, también hay ciertos debes, ¿no? Obligatorios. Entonces, antes de pasar a hablar de toda la norma ISO en sí, también lo que nos buscamos con este curso es poder homologar ciertos conceptos básicos, ¿no? Como el tema que es medio ambiente, que es el ciclo de vida, ¿no? ¿Para qué? Para no tener diferentes tipos de conceptos. Por otro lado, también, como ya les mencionaba, es una herramienta de dirección empresarial. Muchos creen que el tema ambiental no genera decisiones estratégicas. El tema ambiental es súper importante en diferentes sectores, ¿sí? Sobre todo en sectores que están ampliamente regulados, como la minería, como el tema de construcción, como el tema hidroeléctrico. Algunos me dirán, profe, yo estoy trabajando en un tema de administrativo, soy un call center. O profe, yo trabajo en una empresa de TI. ¿Cuál es mi aporte dentro del tema del impacto ambiental? ¿No? Algunos se preguntarán eso. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es, de acuerdo a cada uno de los sectores, hay diferentes formas de mitigar el tema del impacto ambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y como dice acá, ¿esto para qué nos sirve? También para desarrollar un enfoque preventivo. Toda norma ISO, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene el enfoque basado en riesgos, ¿sí? Todas las normas ISO, ya sea 9001, 14001, 37001, 45001, etcétera, todas tienen este enfoque basado en riesgos. Entonces, estamos viendo cómo partimos desde lo más general para ir adentrándonos en las definiciones, en las importancias, ¿ya? Entonces, por ese lado, hasta acá, este es el propósito de toda la clase, de las 5 sesiones y sobre todo de la primera, ¿sí? A ver, vamos a continuar. ¿Qué es el medio ambiente en base a la ISO 14001? ¿No? Acá, por ejemplo, es el entorno en el cual una organización opera. Simple, sencillo. ¿Ustedes le quisieran agregar algo más? Así tal cual como suena. Es un entorno en el cual una organización opera. Es un entorno administrativo. Por ejemplo, no sé, pongámonos, es lo mismo el ambiente donde estamos en, en un cerro, ¿no? Con varias áreas verdes, y es lo mismo que en un entorno en la ciudad. Es el mismo medio ambiente que está acá desarrollado, porque simplemente dice, es el entorno en el cual una organización opera. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo? ¿Tiene diferentes cualidades? ¿Tiene diferentes características? ¿Qué opinan? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Nosotros le podemos agregar algo más que la norma de repente no contempla. O bueno, que sí lo contempla, pero que falta desarrollarlo un poco mejor. Sí nos habla de un alcance de los elementos naturales,
Nos habla sobre el tema del aire, el tema del agua, el tema del suelo, los diferentes recursos naturales, flora, fauna, etcétera, pero también nos habla o nos tiene que hablar de estos elementos o de estas interacciones sociales y humanas. ¿Por qué? Porque el tema va a depender de la actividad que realiza, correcto, es diferente el ambiente del área. También el tema de la parte cultural, el tema también de la parte sociodemográfica. Los elementos sociales también van a depender, por ejemplo, de si hay ciudades o no, qué tan desarrollado está el tema tecnológico, ¿no? El tema también, cómo las personas interactúan con la naturaleza, ¿sí? Si es un área protegida, si es un área que no es, que prácticamente ya es ciudad, más desarrollada, algunos lo dirán, menos desarrollada, si hay cultivos, si no hay cultivos. Entonces, hay dos puntos importantísimos que ver acá. En primer lugar, todo el tema de elementos naturales y cuál es la interacción que nosotros tenemos con estos elementos, ¿sí? Importante. Y otro punto también es que el medio ambiente también se basa desde lo más esférico, se podría decir, o lo más nicho, y va creciendo, porque cada vez que nos extendemos, pertenecemos a un medio diferente, a un contexto diferente. Por ejemplo, acá estamos en un contexto de personas que vivimos en diferentes países, más específicos, en diferentes calles. Nos ampliamos en diferentes distritos, en diferentes provincias, diferentes regiones y diferentes países y continentes, ¿no? No es lo mismo estar viviendo en América del Sur que en Centroamérica, ¿no? O en Norteamérica o en Europa, no, no es lo mismo, ¿no? Entonces también la definición va construyéndose desde lo más granular hasta también se va a poner lo más compacto, ¿no? Lo más general. Hasta aquí se me entiende por qué es importante verificar o entendimiento de qué es el medio ambiente y cuál es la finalidad. Perfecto. Princesa, ¿qué tal? Un gusto nuevamente saludarte. Jorge Vázquez, muy buena noche, muchas gracias. Ahí vamos a seguir viendo. Cualquier consulta que tengan, normal, menciónenlo. Y de por sí, ¿qué entendemos por sistema de gestión ambiental? El sistema de gestión ambiental reúne a una organización que debe considerar los aspectos ambientales, debe considerar los requisitos legales y cómo abordar los riesgos y oportunidades, ¿sí? Entonces, el sistema de gestión ambiental, como su propio nombre dice, es un sistema de gestión. Yo tengo que gestionar recursos, tengo que gestionar información, tengo que gestionar personas y estos elementos que ya les he mencionado. ¿A fin de qué? De generar un impacto ambiental que mejore mis condiciones en mi organización, ¿no? Y que dicho sea de paso genere un tema filantrópico que estemos ayudando al medio ambiente en sí, ¿sí? Entonces, en base a eso, tenemos que resguardarnos, tenemos que mitigar ciertos riesgos que se pueden ir presentando a lo largo de nuestro transcurso de la compañía, ¿no? Y algo importante, siempre el tema de los sistemas integrados de gestión tienen que ir de la mano con un tema estratégico. No es que el tema medioambiental sea algo que, bueno, vemos una vez cada trimestre y listo, ¿no? Sino que ya en lo largo del curso van a ver el verdadero impacto que puede generar, por ejemplo, tener las luces prendidas, tener el aire acondicionado siempre prendido, ¿no? Porque eso también que genera finalmente un gasto, ¿no? Las empresas, ¿no? Les gusta
o lo que más prefieren es reducir gastos, sobre todo si son gastos fijos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, también afecta al P&L, afecta también a los resultados, ¿no? Entonces, algo importante, lo que nosotros debemos visibilizar. Si hablamos del medio ambiente, también hablamos de sostenibilidad. ¿Qué es esto? Lo que nosotros debemos de hacer es seguir consumiendo, porque las empresas sí consumimos papel, consumimos recursos, otros minerales, ¿no? A través de de la extracción, ganado, ¿no? Nos vamos desarrollando, pero lo que involucra es evitar un mayor impacto a las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque al final nosotros no vamos a sentir, o sí lo estamos sintiendo, pero bueno, es como que de lo que era en el 2010, que estábamos a unos, no sé, 25 grados, ahora llegamos a unos 34. Pero más adelante, ¿a cuántos grados centígrados vamos a llegar? Y más adelante, el tema de los polos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo cambio, todo impacto que repercute dentro del medio ambiente, no nos va a afectar a nosotros así tal cual en un corto plazo, sino va a ser a largo plazo. Y no solo a nosotros como personas, sino también a la flora, a la fauna que coexiste con nosotros o que indirectamente también, ¿no? Entonces, para esto, sí, Jonathan, adelante, ¿quieres hablar o quieres escribir? A ver, Berna, si no, si le puedes activar el micrófono. Hola, Berna. Ya, genial. Ahí, Jonathan, ¿ya te dieron acceso a que prendes el micrófono? ¿Qué tal, Jonathan? Hola, buenas noches. Recién no, quería para, como recién me estoy conectando, quería informarle. Ah, ya, genial, Sí, no hay problema, Jonathan. Muchas ya, gracias por la gracias, hermano. información. Está bien. Listo, listo, no hay problema. Listo, entonces continuamos, ¿no? Eso es la sostenibilidad. Lo que busca siempre es mantener alineados en equilibrio el tema del consumo contra el tema de la renovación de los recursos, porque recordemos que hay ciertos recursos, o la gran mayoría de recursos son limitados, ¿no? En algún momento se va a acabar. Por ejemplo, el tema del petróleo. El petróleo no es algo ilimitadísimo. Hay ciertos países que son riquísimos en petróleo y que si no hacen una buena gestión del mismo, prácticamente que va a generar es una incertidumbre al país, va a generar algún tipo de revuelo, etcétera, 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 ¿no? La idea es cómo gestionar correctamente nuestros recursos naturales, ya sea, ¿no? De minerales, fauna, flora, etcétera, ¿no? Porque es importante para nosotros ver el tema ambiental. En primer lugar, como ya hemos dicho, el tema económico, tema legal, tema reputacional y tema ambiental, ¿sí? Económico, reducimos costos, ¿no? Mediante el ahorro de recursos. Usualmente, como ya les mencionaba, para algunas organizaciones que somos más administrativas, podemos hacer reducción de energía, agua, papel, podemos evitar el tema de combustibles, ¿no? Si es que tenemos carros dentro de las oficinas, ¿no? Optimizamos los procesos y reducimos desperdicios. Por ejemplo, alguien, estamos casi todos o somos casi todos latinoamericanos. ¿Qué tipo de organización es la que consume más papel?
¿O qué tipo de organización es la que ven que día a día a día van generando cada vez más volumen de papel, ya sea a través de actas, ya sea a través de comunicados, en toditito, ya sea en República Dominicana, en Venezuela, en Perú? ¿Qué tipo de organización es la que genera? Prensa, ya. Prensa puede ser, ¿no? Por el tema de periódicos, aunque la gran mayoría también de periódicos ya están siendo virtuales, ¿no? ¿Qué otro? ¿Qué otro tipo de organización? El Estado. El Estado. Es correcto. ¿Quiénes de acá trabajan en el Estado? Los centros educativos también, también. Muy buena esa, no lo tenía mapeado. Sobre todo, ¿en qué nivel? Usualmente en los centros educativos, cuando me ha tocado hacer un análisis de impacto ambiental, más que nada se generaba a nivel, no sé cómo se llamarán en otros países, de inicial, ¿no? Inicial. Kinder, prekinder, ¿no? ¿Por qué? Porque les piden cartulinas, le piden hojas, le piden un montón de cosas, más que nada porque es algo fis- donde tienen que empezar a utilizar, ¿no? A cortar, a pegar en los centros educativos, ¿no? En el Estado también, obviamente, la gran cantidad de documentación que se genera es bárbara, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé, me acuerdo hace tiempo que practicaba como en una municipalidad, no voy a decir el nombre de cuál, que cuando se hizo el cambio de mando, el alcalde electo quería toda la evidencia por escrito, quería todo lo que habíamos trabajado impreso. Entonces, me acuerdo que toda mi carpeta digital, que pesaría alrededor de ya 3 teras por ahí, todos esos documentos impresos. Y ya se imaginarán cuántas cajas lo llegaron a guardar, ¿no? Al final, ¿qué habrá pasado con eso? No sé si lo habrán leído, no sé si lo habrán archivado, no sé si habrá sido para algo mediático, pero ahí está. Es por eso que yo les digo que con esto nos ahorramos tema de desperdicios. No desperdicios como una muda, un muri, no, sino desperdicios en términos de residuos, ¿no? Temas legales, garantizamos el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Acá creo que me comí dos, he repetido. Identificamos los riesgos antes de que se conviertan en emergencias. Importante también, dentro del tema ambiental, siempre nos van a pedir algún tipo de plan ambiental, plan en el cual nosotros debemos detallar cómo reaccionar ante alguna posible situación ambiental que se produzca. Por ejemplo, ¿qué pasa si por A o B motivo existe un derrame químico, ¿no? Por ejemplo, en nuestras oficinas. Yo lo voy a tratar de limpiar con mi mano, lo voy a tratar de limpiar con el guante, ¿no? Existe un procedimiento, ¿no? Un paso a paso. ¿Para qué? Para poder hacer la limpieza correcta, ¿no? Usualmente este tipo de residuos se necesita arena, ¿no? Se necesita utilizar algún tipo de, este, se necesita de tener algún tipo de aislante, ¿no? Para evitar que se siga contaminando el espacio, ¿no? De ahí, ¿qué más? El tema reputacional. Sí, es importante también para decir, nosotros como empresa estamos ayudando al medio ambiente, ¿no? La 5R, correcto. Reputacional. También el certificado ISO 14001 nos sirve como para las homologaciones, nos sirve para los diferentes concursos, sí, también nos sirve para obtener ciertos puntajes, ¿no?
Entonces, también muchos de nosotros lo obtenemos por un tema que nos genera valor económico, nos genera valor a cara de algún cliente, ¿no? Entonces, por ese lado también nos genera cierto tipo de beneficio, ¿no? Eso se le conoce como filantropía. Ayudamos en base a un tema de un reconocimiento o algún beneficio hacia nosotros, ¿sí? Y después está el tema de responsabilidad social, donde nosotros ayudamos sin esperar nada a cambio, aunque esto es ante tipo de empresas mucho más pequeñas, no es algo que conviene mucho, ¿no? Pero ya cuando vas madurando como empresa te vas dando cuenta de la importancia. Si soy una MIPE, ¿puedo generar valor ambiental? Claro que sí, claro que sí. Si soy una empresa, ¿no? Que soy más digital, obviamente me estoy ahorrando en el tema del papeleo, me estoy ahorrando de cualquier tipo de situación que me genere gasto de energía o gasto en papel, ¿no? Y finalmente el tema ambiental, sobre todo para proteger y prevenir la contaminación, ¿no? Porque al fin y al cabo, todos los residuos, si es que no tenemos los famosos tachitos de colores, se van a tachos generales, ¿no? Y esos tachos generales usualmente se van a los depósitos de basura. Y el tratamiento, ¿no? ¿Es parte de nuestro ciclo de vida? Sí. Debemos saber cómo tratan el tema de nuestros residuos o simplemente basta con que yo tenga mis tachitos y ya vengan una vez al mes, 2 veces al mes y los recojan. Es importante para mí saber qué hacen con ese tipo de residuo. ¿Es importante o no es importante? Y ya, Jorge, muy bien que hayas respondido. Pero ¿cómo tú verificas qué hacen con ese residuo? ¿Te vas a la planta y estás ahí parado esperando? ¿Cómo verificas? ¿O cómo verificamos que efectivamente nuestros residuos están siendo transformados, ¿no? El plan de trabajo, ok. ¿Cómo más? ¿De qué otra manera? Usualmente estas plantas transformadoras están fiscalizadas por el Ministerio del Ambiente. Y si tú eres de una planta como tal que transforma estos residuos, estás acreditada por el Ministerio del Ambiente. Obviamente las formales, estamos hablando, ¿no? Un vertedero abierto, pues obviamente también, ¿no? Como digo, si es que no hay formalidad o es que también se saltan algunas reglas, etcétera, también puede pasar eso. ¿Qué es lo que pasa? Algunos emiten certificados, ¿no? Y con eso aseguran, porque ya ha pasado una previa fiscalización, una previa evaluación, de que todos los residuos están siendo transformados, ¿no? ¿Qué más? Ahora, último, ha aparecido el tema de los bonos de carbono. Los bonos de carbono son unos bonos, ¿no? Como tal, que si tú los compras, indicas, yo estoy siendo ecoamigable. Yo sé que la empresa o tal proyecto está reutilizando o está mitigando el nivel de huella de carbono. También se puede dar, ¿no? Entonces, hay formas. Estas formas también generan una inversión, generan algo, sí, un tema reputacional también, ¿no? Vemos cómo cada uno de los beneficios se pueden entrelazar entre sí. No es que es uno y no te genera el otro, sino que se puede generar múltiples beneficios a la vez, ¿no?
Algo importante también, que lo vamos a ir viendo después, más adelante, cada empresa debe tener una política ambiental, debe mencionar: yo como empresa protejo el medio ambiente, cumplo con el marco legal y genero mejoras continuas. Esto último, más que nada te dices: si yo hago mi evaluación de impacto y sale muy alto, ¿qué es lo que trato de hacer? Reducirlo. Cada año de repente me pongo un objetivo de generar un mayor porcentaje de reducción hasta mantener un cierto límite, ¿no? Un mínimo, por así decirlo. De eso se trata. ¿Qué más? Lo que habíamos mencionado, toda organización que quiere implementar un tema ambiental, no solamente basta con decir: ya, yo soy ecoamigable, sino que tiene que establecer objetivos, y esos objetivos finalmente se tienen que medir. ¿Y cómo lo medimos? A través de ciertos indicadores, considerando ciertas metas y considerando lo que son los tiempos límites. ¿Cada cuánto lo mido? Si son metas trimestrales, son metas mensuales, anuales, ¿no? Y finalmente lo que busco es superarme, ¿no? Ajustar y desarrollar mejores prácticas para poder seguir siendo ecoamigable, ¿no? ¿Qué más es importante? Documentar. Esto es importante sobre todo porque, al ser un tema, sí, es un tema, el tema ambiental también es un poco técnico. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros calculamos el tema de la huella de carbono? ¿Dónde hacemos este seguimiento? Usualmente lo hacemos a través de dashboards, de repente a través de un Power BI, a través de un Excel, pero tenemos que ver, ¿no?, el nivel de consumo mes a mes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo he consumido en enero? ¿Cómo he consumido en agosto? ¿No? El tema de papel, el tema del agua, movilidad, etcétera, ¿no? Todo lo tengo que dejar por escrito, redactado. Pero eso significa que yo debo redactar hasta el nivel más granular. No, netamente tengo que redactar lo más importante y lo que va a afectar, sobre todo, a mi core business, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que me afecta? Este tema de los planes de contingencia, por ejemplo, que hemos hablado del plan ambiental. ¿Es importante redactarlo? Sí, para saber cómo actuar ante algún tipo de derrame, ¿no? Tenemos como, por ejemplo, las políticas, los objetivos, manuales, las capacitaciones. Esto es un documento, son PPTs, ¿no? Y también tenemos que redactar cuáles son los resultados. Un poquito entrando al tema de riesgos y oportunidades, quisiera saber, acá ya están las definiciones, no tengo por qué mencionarlo, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos, o mejor dicho, perdón, riesgo y oportunidad, qué tipo de riesgo y oportunidad existe en un tema medioambiental, en las diferentes empresas, en los diferentes sectores en donde ustedes viven o en donde laboran? ¿Cuál es un riesgo ambiental y cuál es una oportunidad ambiental? A ver, los leo, los escucho. ¿Cuáles creen que son los riesgos ambientales? ¿Cuáles creen que son las oportunidades ambientales? A ver, ¿están por ahí? Somos 41 conectados. Quisiera que alguno me diga algún ejemplo de riesgo ambiental, algún ejemplo de oportunidad ambiental. ¿Qué es lo que opinan?
¿Cuál es uno, no? ¿Cuál es alguno? Descarga de aguas residuales sin tratar. Ya. ¿Alguien más? Ya. Hola, Jorge. Sí, es prácticamente, es una probabilidad, ¿no? Pero yo no estoy diciendo la definición, yo estoy pidiendo el tema de algún ejemplo. Porque la definición ya lo vemos acá, ¿no? Riesgo, ¿qué es? Es un efecto potencialmente adverso que puede afectar a la organización. Y la oportunidad es un efecto potencialmente beneficioso, ¿no? Que la organización lo puede aprovechar. Relave minero, manejo inadecuado de residuos, derrame de aceites, la mala clasificación de residuos. Ya, perfectísimo. Tema empresarial impecable. Ahora, en sus casas, ¿existen riesgos ambientales? ¿Oportunidades ambientales? ¿Se pueden dar riesgos ambientales en sus casas? ¿Oportunidades ambientales también en sus casas? Ya, sí. ¿Cuáles son? Yo conozco varios. A la hora de desechar más de un aceite usado de cocina, el balón de gas, la mala clasificación de los desechos. ¿Qué más? Las luces encendidas innecesariamente, el tema de las fugas de agua, los electrodomésticos enchufados sin utilizar, la no segregación, ¿no? El uso de aerosoles, la mala disposición de las pilas, ¿no? El aire acondicionado prendido todo el día. También otra cosa es en trayectos cortos, no sé, yo irme de acá a 2 cuadras me voy en auto, también igualito, ¿no? Y algunas oportunidades ambientales, primero en la empresa es cuáles pueden ser utilizar bolsas reutilizables, uso de bicicletas, ¿no? Uso de transporte público, uso de productos de limpieza ecoamigables, hábitos verdes, ¿no? ¿Qué más? Uso de la luz natural, separamos los residuos, uso de focos LED, ¿no? El tema de los focos LED también permite una disminución de la cantidad de luxes también, ¿no? Entonces, por un lado, lo podemos ver desde una perspectiva empresarial y por otro lado también lo podemos ver desde una perspectiva del hogar. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, o si ustedes tienen hijos, hijas, háganle este tipo de ejercicios, porque se tiene que saber cuál es el verdadero impacto, ¿no? Que tenemos al momento de gastar, por ejemplo, de dejar el caño abierto todo el día, de no tener estos residuos correctamente segregados. Yo no digo que se pongan los 6, 7 tachos de basura de colores, no, sino tener algunos que son orgánicos, otros no, ¿no? Capacitar al personal para el buen hábito, eso sí es bastante importante, porque nosotros acá estamos escuchando la capacitación, pero depende de nosotros llevar este mensaje a otras personas, a nuestros compañeros, a nuestros subordinados, a nuestros equipos, etcétera, ¿no? Entonces, siguiente punto que vamos a visualizar que es un aspecto ambiental. Un aspecto ambiental prácticamente es aquel elemento, producto o servicio que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Listo. El agua, la luz, los residuos, el humo o el ruido. Son algunos tipos de aspectos. ¿Qué es lo que se genera? Es una causa, ¿no? Y prácticamente también, acá me confundí, perdón, un impacto ambiental ya viene a ser el efecto, ¿no?
un impacto ambiental puede ser tanto o positivo o negativo. El tema de la siembra de árboles es un impacto positivo. El tema de desechar aguas contaminadas a los ríos es un impacto negativo, ¿no? Ahí ya vemos la diferencia. Esto viene a ser el efecto, ¿no? Acá tenemos los diferentes impactos, negativos y positivos. Contaminación del aire por emisión de gases o polvos, contaminación del suelo, derrames o mala disposición de residuos. A ver qué dice Adriana. Aspecto ambiental, uso de productos químicos. Impacto ambiental, contaminación del agua y del aire. Aspecto ambiental, generación de residuos plásticos, contaminación del suelo. Sí, tal cual, así tan como lo estamos viendo, ¿no? Pero también existen unos impactos beneficiosos. Aumento de la vida útil de rellenos sanitarios gracias a reciclaje de botellas, conservación de recursos por el tema de los programas, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver un pequeño video, ¿no? Para que ustedes puedan también tener conocimiento un poquito más. A mí me gusta complementar la explicación con este tipo de casos, ¿no? A ver. Antes de ejecutar nuestras actividades, debemos identificar los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las medidas de prevención y control. Así podremos trabajar de manera segura y cuidando nuestro ambiente. Entonces, conozcamos qué son los aspectos ambientales. Son los elementos de nuestras actividades que pueden interactuar con el ambiente. Por ejemplo, generación de residuos, tala de árboles, consumo de energía, consumo de agua, entre otras. ¿Y qué son los impactos ambientales? Son los cambios al ambiente, sean adversos o beneficiosos. Por ejemplo, los adversos pueden ser contaminación del aire, agua, suelo. Un ejemplo de impactos beneficiosos puede ser sembrado de árboles. Es decir, los aspectos ambientales son las causas, mientras que los impactos ambientales son los efectos. Una vez identificados los impactos ambientales, debemos evaluar su significancia, para lo cual valoraremos 5 criterios, contestando las siguientes preguntas. ¿Se cumple el requisito legal? El puntaje será mayor si es que no se cumple con el requisito legal. ¿Existen partes interesadas afectadas? El puntaje será mayor si las partes interesadas han presentado quejas con trascendencia nacional o internacional. ¿Cuál es la escala del impacto? El puntaje será mayor si es que el impacto trasciende el nivel zonal o distrital. ¿Cuál es la severidad del daño? El puntaje será mayor si se producen daños irreversibles o no existen controles. ¿Cuál es la frecuencia de la actividad? El puntaje será mayor si la frecuencia es diaria. Sumamos los puntajes asignados a cada criterio y determinamos el nivel de significancia. En caso la sumatoria de criterios sea menor a 10, el impacto será calificado como no significativo. Si la sumatoria es mayor, el impacto será calificado como significativo. Para los impactos ambientales significativos, se establecen las medidas de control y las acciones de seguimiento y medición de cada uno de estos. Estas medidas y acciones se registran dentro de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. La información de la matriz servirá de base para trazar los objetivos y metas ambientales, así como para la elaboración de los programas ambientales. Recuerda que la revisión de la matriz se realiza por lo menos una vez al año, o en cualquiera de las siguientes circunstancias: cuando se modifiquen procesos, actividades o instalaciones que afecten. ¿Qué tal? ¿Los mareé o no los mareé? ¿Ya habían visto algo de identificación de aspectos, impactos? Mi idea en esta primera clase es que no se mareen con tanto texto, con tanta nomenclatura. Pero, así como les había dicho al comienzo, las evaluaciones sí son cuantitativas, ¿sí? Nosotros podemos traer lo subjetivo o lo
cualitativo o un ámbito cuantitativo, y en base a eso poder medir el nivel de impacto que trae consigo este aspecto ambiental, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque nosotros podemos tener toda una sábana de aspectos ambientales, podemos tener un montón de impactos ambientales. Imaginemos que tenemos 30. Los 30 lo vamos a poder gestionar a la par. Vamos a gestionar todo a la par. No, no, ¿verdad? Es una pregunta que parece responderse por sí sola. Entonces, lo que yo debo hacer es clasificarlo, debo de ver el tema de la prioridad. Por eso acá este video me parece bastante interesante porque nos pone ciertas características clave para poder nosotros evaluarlo, ya sea por un tema de marco legal, ya sea por el tema de cuál es el impacto que genera, ya sea si cumple o no el tema de procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Así como ellos, no sé, nosotros, yo en mi organización, mejor dicho, establezco unos ciertos criterios, ustedes en sus propias organizaciones pueden poner otros criterios. Yo de repente tengo un sistema de gestión ambiental más maduro, puedo poner un montón más de criterios, ¿no? Que me piden, pero ustedes con algunos pocos también pueden iniciar, ¿no? No significa que yo tengo más y tú menos, no. Significa que tanto te va a servir a ti como empresa para generar valor, ¿no? Y este valor se genera a través de lo que ya hemos dicho, la reducción de los residuos, el tema de los gases de efecto invernadero, ¿sí? El tema de la mitigación, a eso se le conoce como mitigar los efectos, ¿sí? A ver, continuamos. Acá algo importante, ¿no? Algo que también puse como unos otros ejemplos, ¿no? El tema, por ejemplo, de ingreso de data y gestión administrativa, que es lo que nosotros tenemos como aspectos, el consumo de energía eléctrica, como por ejemplo el tema de los PCs, los monitores, las luminarias, y el impacto, ¿cuál es? El agotamiento de recursos naturales, ¿sí? Por ese lado, ¿no? La documentación y el archivo, consumo de papel e impresión, generación de residuos, toner, por ejemplo, si hacemos impresiones, papel sobrante, agotamiento de recursos forestales, presión sobre rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, por un lado, estamos haciendo la identificación de los aspectos, de los impactos, y finalmente lo que tenemos que hacer es verificar ciertos controles. Ojo, que esto es un ejemplo. Ahorita les estoy dando la parte introductoria. Ya cuando nos toque ver impactos y aspectos, más vamos a estar viendo ejercicios, ¿sí? Ejercicios en donde vamos a clasificar, vamos a estar realizando. Entonces, ahorita estamos un poquito lights viendo, ¿no? La configuración de ahorro de energía, digitalización de documentos y uso de ambas caras del papel, o uso de papel usado también, ¿no? Ya sea para algún tipo de borrador y así, etcétera, ¿no? Son ciertos controles que podemos realizarlos, ¿no? Ya si queremos entrar un poquito más al detalle, podemos poner cómo ahorramos la energía, cómo hacemos la digitalización de documentos, ¿no? Etcétera. Eso es por el lado de oficina. Por el lado del campo como tal, tenemos, por ejemplo, la emisión de gases de combustión, la generación de ruido, también es importante. Una consulta, ¿tendremos que copiar en un cuaderno? Señores, señoritas, todos somos mayores de edad, a no ser de que haya aquí algún niño o alguien menor de 18 años. ¿Hay alguno menor de 18 años? No, ¿verdad? Entonces, estamos en una capacitación. Si te sirve apuntar, bienvenido sea, para que puedas retener más tu conocimiento. ¿Sí, Adri? Eso ya depende de cada uno. Yo no soy un profesor que les diga, ya, saquen su cuaderno. No. Si te va a servir, te va
a servir para la retención de la información, apunta, conecta, ¿no? Como digo, yo no quiero ser un profesor así impositivo, no, ya todos somos grandes, ya todos sabemos cómo es nuestra capacidad de retención, ¿sí? No estoy tratando de ofenderte ni nada, pero es importante, ¿no? Cómo cada uno, desde su perspectiva, desde su propio punto de vista, toma la clase, ¿sí? Perfecto, Adi, muchas gracias a ti. Y que les sirva a todos los demás, ¿no? De repente alguno está echado mirando la tele, alguno está viendo el fútbol, también dependiendo de qué tan importante es para ustedes esta capacitación, ¿sí? Listo, entonces, continuamos. Por un lado tenemos como ejemplo el tema de los transportes en camionetas, el tema de la movilización. En este caso, esos son los aspectos que me generan. ¿Y los impactos cuáles son? La contaminación del aire, la contribución al cambio climático, la contaminación sonora. El mantenimiento de unidades, ¿qué me genera? Residuos peligrosos, baños con aceites, tema de cambio de batería, los derrames, me genera la contaminación del agua, del suelo, ¿no? Alteración de la calidad del suelo en sí. Entonces, nosotros lo que debemos manejar en estos casos es un kit de antiderrame, tema de mantenimientos preventivos. Y algo importantísimo, por ejemplo, porque yo usualmente cada cierto kilometraje, nosotros tenemos que llevar a nuestros vehículos a un mantenimiento obligatorio, ¿no? Nosotros tenemos que llevar a nuestros autos, ¿no? En cada cierto kilometraje, ¿no? Pero si yo le doy duro, no freno bien, me choco, etcétera, 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 mi auto obviamente va a estar cada vez más en el taller. Entonces, por eso también menciona el tema de conducción eficiente. Señores, de la conducción en este tema de transporte es vamos a decir, aspecto indirecto, sí, pero que trae consigo ciertos impactos también, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del cambio, ¿no? De motor, cambio de repuestos, etcétera, genera un consumo. Entonces, una vez que nosotros identificamos el aspecto, el impacto, tenemos ciertos controles, también tenemos que hacer ciertas evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones más que nada para ver si estamos cumpliendo, ¿no? Con lo que he querido lograr, que es una mitigación del aspecto, perdón, del impacto ambiental, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer es contrastar contra la medida, ¿no? Si yo digo que estoy contaminando el aire, el agua, hago un monitoreo de la calidad del agua, de la calidad del aire, para ver qué tanto es reducido, por ejemplo, ¿no? Si tengo una gran cantidad de volumen de papel en un mes, al siguiente mes voy a contrastar y ver qué tanto volumen he generado en contraste del mes anterior. También otra forma también de evaluación. Y en base a eso ya hacemos una matriz de significancia. Exactamente, medir el HP del agua para ver en qué estado está. Correcto, ¿no? A eso se le conoce como monitoreos, el monitoreo del agua, ¿no? Del nivel de la calidad del agua, ¿no? Acá estamos entrando a un tema sumamente que está pareciendo fácil, pero en realidad ya cuando pasemos al tema de aspectos ambientales, al propio análisis, ya les voy a poner unos ejercicios un poquito más complejos, ¿no? Acá lo estamos viendo de manera más superficial, bonito, con colores, ¿no? Entonces, siempre en todo tema de impacto medio ambiente, tenemos que ver el tema de cuáles son los riesgos que me van a generar, ¿no? Y qué tanto me ha generado después de yo haber hecho la mitigación. ¿En cuál de estos colores queda, no?
Si ya lo he reducido, si ya lo he reducido al mínimo, prácticamente no me va a generar ningún riesgo, solamente le hago algún tipo de seguimiento. En un tema moderado, si requiere algún tipo de monitoreo un poquito más constante, y si es rojo y no lo hemos terminado de subsanar, olvídate, es nuestra prioridad. De ahí también tenemos algunos controles para poder subsanar, como el tema de los residuos, los tachos ecoamigables, ¿no? Y acá tenemos la diferencia, los tachos verdes, el tacho negro, el rojo, los orgánicos, ¿no? Esto más que nada es un tema, como en SCT le podríamos llamar, de algún tipo de, ¿no? Como un casco. Es simplemente una protección, nada más, no es que estamos mitigándolo al 100%, ¿no? Sino estamos reduciéndolo, nada más, ¿no? Es un control meramente, se podría decir, operativo, ¿no? No es que estamos atacando la causa propiamente, ya el ataque a la causa se le conoce como el análisis de la causa raíz, y eso ya lo vamos a aprender en las siguientes láminas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tenemos también otro tipo de controles que nos pueden servir, sobre todo para el tema de sustancias químicas. Acá yo les voy a pasar algún tipo de video en la siguiente clase cuando hablemos de impactos sobre cómo son las hojas MSDs, ¿no? Las hojas de datos, el tema de etiquetado, el tema de almacenamiento. Ahí vamos a hablar de todo esto, ¿no? Acá simplemente les estoy dando una introducción. El tema de PPs, ¿no? Son tipos de controles que nos van a servir para reducir el impacto como tal, ¿no? Pero no atacando la causa raíz. Las hojas de datos de seguridad no me mitigan por completo la causa propiamente, ¿no? Tampoco el etiquetado. Es una prevención, es una barrera, es una alerta. Siguiente, vamos a ver otro videito. Pero antes de verlo, ¿hasta qué se entiende? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Está todo claro? Jonathan Espinosa, ¿alguien más? ¿Todo entendible? Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a ver el siguiente video. Preparación y respuestas ante emergencias. Bueno, esta cláusula se ha redactado con algunos más detalles, estableciendo que la organización debe, uno, planificar acciones preventivas para prevenir o mitigar impactos ambientales adversos derivados de situaciones de emergencia. 2, responder a situaciones de emergencias reales. 3, realizar acciones para prevenir o mitigar impactos ambientales adversos derivados de situaciones de emergencia. 4. Comprobar periódicamente las acciones previamente planificadas, en particular después de la ocurrencia de una situación de emergencia o de cualquier simulacro o comprobación. Como punto 5 tenemos proporcionar suficientemente información en relativa con la preparación de respuesta ante emergencias a las partes interesadas relevantes, incluyendo las personas trabajando bajo el control de la organización. Y sobre todo el punto más importante, todo esto debe ser y se debe mantener documentado. La posibilidad de ejercer control o influencia en terceras partes, gracias al enfoque que nos brinda el ciclo de vida, va a depender mucho de ciertas circunstancias. Por ejemplo, es completamente factible utilizar de base un contrato para controlar los impactos de un contratista que está desarrollando actividades de instalaciones. Pero está claro que potencialmente se tiene mucho menos capacidad para el control o influencia sobre aspectos resultantes de la externalización de la fabricación a una empresa en otro país. En algunos casos la atención debería concentrarse en el control de las características de los materiales o procesos implicados, mientras en otros el objetivo deberá ser influir
en las organizaciones subcontratadas para cambiar y mejorar su propio desempeño y en última instancia su cultura de la gestión ambiental. Lo que es claro es hacer una revisión de la norma ISO 14001 del año 2015. Requiere la aplicación de perspectiva del ciclo de vida. No especifica cómo hacerlo, pero tú puedes identificar los aspectos más significativos de la cadena de valor y determinar lo que puede ser controlado. Listo. Es una explicación de unos chicos universitarios que la verdad me pareció sumamente interesante, ¿no? Me pareció interesante, ¿por qué? Porque van directo al grano. Te hablan sobre qué es una respuesta ante emergencias. En otras palabras, lo que vamos a ver ya en la siguiente lámina es todo lo relacionado con esto, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar el ciclo de vida, ya, pasamos acá. Vamos a ver ciclo de vida y con esto vamos a hacer el match entre la respuesta de emergencias y y cómo afecta el ciclo de vida, ¿sí? A ver, lo voy a poner y vamos a verlo. Bueno, no sé por qué no se está escuchando, pero bueno. A ver, no se está escuchando. Ya, lo dejamos hasta ahí porque no sé por qué no se escucha. Estaba viendo en otra pantalla y desde mi celular sí se está escuchando, pero bueno. A ver, entonces, ¿por qué estoy relacionando el ciclo de vida junto al tema con la respuesta ante emergencias? Porque usualmente el tema de la elaboración de productos trae consigo el tema de uso de ciertos recursos, como por ejemplo en el caso del pantalón, y por eso estaba poniendo este ejemplo, el tema de tintes también, ¿no? Ya sea para el color, ya sea para el remojo, ¿no? Tema de cloro, para el lavado, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es el tema del diseño, seleccionamos la materia y si somos ecoamigables, compramos en tema verde, ¿no? Ecoamigable. Pero ¿qué pasa si no somos ecoamigables? ¿Qué pasa si trabajamos con productos que sí son que son letales para el medio ambiente? En algún momento se pueden caer, se pueden resbalar, ¿no? Y puede generar algún tipo de charco. Entonces, como parte del proceso de la cadena de valor, ¿no? De la parte de toda esta preparación del inicio hasta el fin de la preparación de este producto, debemos de estar alertas ante cualquier tipo de situación que se presente, ¿no? Si existe un tema de derrame, lo primero que tenemos que hacer es activar. Obviamente tiene que ser una persona previamente preparada, especializada, ¿no? Muchas veces, si nosotros contratamos o tercerizamos el servicio de limpieza, debemos preguntar si la gente, ¿no? Si estos señores de limpieza tienen capacitación en tema de derrames de residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque somos una industria, ¿no? Acá, no sé si alguno de ustedes trabaja en alguna industria textil, en alguna industria que requiere residuos peligrosos.
Y no sé si alguna vez les ha pasado esto. Usualmente, ¿quién es el que limpia? Usualmente, ¿quién es el que trata todos estos residuos? No sé si les ha pasado. Hay encargados. Usar los EPP correspondientes. Sí. Obviamente, algo importantísimo es saber quién va a hacer uso de este kit de antiderrames, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a ser el que vaya a alertar si es que para que puedan salir? Si es en el caso de algún tema químico, ¿no? Entonces, por eso quería hacer el match. Porque por un lado tenemos toda esta cadena de valor, ¿no? Esta cadena de suministro, por así llamarlo también. Y se puede presentar alteraciones, ¿no? Se pueden presentar alteraciones y en base a esto, pum, tenemos que responder rápidamente ante estas situaciones, ¿no? ¿Qué más? En la parte de operación, en la parte de transformación es usualmente donde se genera la gran mayoría de uso de estos recursos, ¿no? La parte de logística, más que nada, ya hablando un poquito de ciclo de vida, tratamos de optimizar las rutas, tratamos de ver el tema de los combustibles, mantenimiento preventivo de las unidades, y en la entrega tratamos de minimizar el uso de los embalajes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos todo el tema del ciclo de vida, donde generamos o tratamos de reducir el impacto ambiental, y por otro lado tenemos también el tema de cómo actuar ante estas situaciones que se puedan presentar. Y finalmente, ya cuando algún residuo, tener las 5S es correcto. El tema de las 5S es bastante importante al momento de tratar de distribuir espacios, al tratar de reducir, hacer eficiencias, ¿no? También, sobre todo también para colocar cada cosa en su lugar, como se dice, ¿no? Estos residuos, o por ejemplo este pantalón, finalmente llega a un usuario, y el usuario puede ser una persona que lo use durante varios años o puede ser una persona que le guste el tema de fast fashion. Entonces, lo puede desechar rápidamente, así como se puede desechar computadoras, cables, etcétera, que han cumplido su ciclo de vida o que no han cumplido, pero que por simple gusto lo desechamos, ¿no? A los residuos electrónicos y eléctricos se les conoce como RAEs, ¿sí? A los otros son residuos de uso común. Estos RAEs, como tal, donde se van es a través de entidades especializadas para que puedan irse a rellenos autorizados, ¿no? En épocas de COVID, como tal, nos usaban utilizar algún tipo de mascarilla, algún tipo de, nos hacían vacunarnos 5 veces, por ejemplo, yo creo que lo tengo 5 o 6 veces la vacuna, no me acuerdo, y todo esto son residuos peligrosos. En los hospitales, no necesariamente por COVID, sino por otro tipo de enfermedades, también utilizas, ¿no? Entonces, todo esto genera residuos y tienen que ser trasladados correctamente a través de ciertos protocolos de bioseguridad, ¿no? Y finalmente lo que genera es un tema de un reciclaje, una reutilización para dar un segundo uso, ¿no? Estandarizar, limpiar, seleccionar, mantener y ordenar. Correcto, eso es como tal lo de las 5S. Y prácticamente estos residuos que teníamos en sí pueden ser transformados y vueltos a utilizar en otros productos, ¿sí? O como parte de insumos para la generación de otros productos. Bueno, algo que vamos a estar viendo ya en las siguientes clases, importante, es el tema de cómo es la estructura de la ISO 14001. No he querido iniciar por ahí,
Más que nada porque esta primera sesión no se trataba tanto de una ISO. Ya en la siguiente vamos a ver cómo se estructura a nivel de este estándar, ¿no? Y por eso es importante verificarlo, ¿no? Acá algo importantísimo es el tema de los aspectos e impactos ambientales, ¿sí? Acá, esto como tal, lo que les dejo son los principales pasos de la norma. Alcance, referencia, términos y definiciones, contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación y mejora. Esta es la estructura general. Yo hoy les voy a mostrar cuáles son los cambios que se generan al momento de hablar de una ISO 14001, ¿sí? Hasta el momento nos quedamos con este y ya les voy a decir en cuál de los apartados cambia, ¿ya? Más que nada para que se queden un poquito con las ganas y puedan entrar también a la siguiente clase y a la siguiente. Pero eso sí, algo importante es en base a qué nos regimos en la ISO. En cualquier tipo de ISO, siempre va a estar, siempre está en base al tema del ciclo de Deming, al ciclo PHV, que es el de planificar, hacer, verificar y actuar. Nosotros planificamos los objetivos, cuáles van a ser los procesos a generar, cuáles son los recursos que voy a utilizar, ¿no? Eso yo planifico. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo implemento estos objetivos? ¿Cómo genero mis procesos? ¿Qué mido? Yo establezco objetivos. ¿Y cómo lo mido? ¿Cómo verifico? ¿No? ¿Cómo hago seguimiento? Y finalmente, ¿cómo actúo para poder seguir mejorando, ¿no? Para poder evolucionar, para poder desarrollar mejor mi desempeño, ¿sí? En toda norma ISO ustedes van a visualizar este ciclo, ya sea desde la 9 hasta la más específica de todas, que es, no sé, por ejemplo, la 17025, o la norma o la ISO de inteligencia artificial. Claro, hay otros ciclos, también hay otro tipo de ciclos. ¿Qué otro ciclo tenemos? La del Lean Six Sigma, por ejemplo, también, ¿no? La metodología Kaizen, pero a nivel de este estándar, de la ISO 9001, perdón, de la ISO 14001, tenemos el ciclo de Deming, que nos sirve para nosotros hacer todo este recorrido en base a la ISO. Como primeros puntos, vamos a ver el tema de los contextos, partes interesadas, tema de liderazgo, porque así como se presenta en otras ISO, siempre el contexto es importante al momento de analizar, ¿no? Desde dónde estamos viendo un tema de abordaje, ya sea de las políticas, ya sea de la parte económica, ya sea de la parte legal. Si nos piden nuestras partes interesadas, también el tema de medio ambiente. Si somos una empresa que estamos trabajando cerca a unas comunidades o cerca a un vecindario, obviamente nos van a pedir que no hagamos ruido, que no generemos o que no emitamos gases tóxicos, ¿no? Etcétera, etcétera. También tenemos que visualizar en las partes interesadas. Y obviamente un liderazgo. ¿Qué tipo de líder soy en mi empresa para yo fomentar el tema ambiental? Porque es un tema que no a muchos les interesa, pero que, como están viendo, es sumamente importante por todos los efectos que puede generar consigo en las empresas, ¿no? Por otro lado, todo este estándar tiene que ser auditable, basándonos en las evidencias, haciendo un contraste entre lo que hemos implementado contra lo que nos dice la norma ISO, ¿no? Y ahí les voy a explicar qué otros tipos de situaciones más existen, ¿no? Y al final, lo que nos genera es un resultado si tenemos conformidades o no conformidades o algo que se conoce como observaciones, ¿sí? Cada una de estas aplica un método diferente para poder abordarlo y generar una mitigación, ¿sí? Todo esto, finalmente, como ya hemos visto en la parte de la A, en actuar,
lo que busca es generar mejoras. Generamos mejoras en el sentido de no solamente generar un procedimiento más, una política más, sino en el tema de la conciencia. ¿Cómo concientizamos al personal para que podamos ser ecoamigables, para que podamos ser, para que podamos utilizar mejor cada uno de nuestros recursos que tenemos acá dentro de la organización, dentro de nuestras casas? Esa es la importancia. Siempre seguir mejorando. El tema de la continuidad, ¿no? Del ciclo continuo. Y en este caso también, dicho sea de paso, cómo mejoramos o cómo contribuimos al ciclo de vida de los recursos. Y por último, sin más, vamos a estar viendo ciertas noticias y me gustaría que ustedes también en la siguiente clase puedan traer noticias en base al tema medioambiental, ¿no? Por ejemplo, acá hemos visto el tema de las temperaturas globales. ¿Qué es lo que genera? Genera que utilicemos gran cantidad de aire acondicionado, genera que utilicemos más bloqueadores, ¿no? Tema de plásticos, ¿no? Tema de la regulación de plásticos. Por otro lado, hay ciertas noticias beneficiosas. Acá en Perú, por ejemplo, han limitado el tema de bolsa de plástico, pero digo, entre comillas es buena. ¿Por qué? Porque en los centros comerciales te cobran por una bolsa de plástico. ¿Y cuánto es el valor representativo? Son céntimos, ¿no? 20 céntimos, 30 céntimos, o sea, ¿quién no puede gastar en eso, no? Obviamente lo ideal es no gastar, ¿no? En ese tipo de bolsas, que previamente ya hay un stock, hay un inventario que ya está siendo manejado, ¿no? También hay exigencias de nuestros clientes en los cuales piden contratar proveedores que tengan un sistema de gestión ambiental certificado y nos homologan para ver qué tanto nivel de cumplimiento tenemos, ¿no? Acá que mencionamos, por ejemplo, un titular: 2025 se perfila como el año con los fenómenos climáticos más extremos en sus países, en cada uno de sus países. ¿Esto ha sido cierto o no? ¿Cómo ha estado la temperatura en el 2025 y cómo está ahora en el 2026? ¿Ya han podido ir a la playa o el sol ha estado quemando bastante? ¿Qué opinan? En las costas sí se siente, pero mucho más se siente en lugares donde es más, donde hay mucho más, donde es más seco, ¿no? Y por eso que se genera. Usualmente se generan incendios forestales, sequías, ¿no? Y esto está relacionado con un tema de riesgos. Ya un apartado de la ISO que vamos a estar viendo, que es el tema de riesgos. ¿Para qué? Para poder generar planes de contingencia, lo que estábamos hablando, ¿no? Inversionistas retiran capital de empresas sin reporte de sostenibilidad. Esos son reportes en los cuales cada año nosotros colocamos o mencionamos o transparentamos nuestros resultados, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? El desempeño ambiental antes de firmar ciertos contratos. ¿Y cómo no? ¿Y qué hacemos con esto? Nos abre puertas a ciertos nuevos negocios, ¿no? Pero por no gestionar el impacto, lo que hacemos es perder contratos, ¿no? Hay ciertas multas también por el tema de la mala gestión de residuos. Están fiscalizando el tema con satélites, con drones, el cumplimiento legal. Y si no tienes la documentación adecuada en base al cumplimiento legal, ya te cobran la multa, ¿no? Te ponen, te sancionan. Y queridos estudiantes, queridos señores, señoritas, hasta aquí hemos acabado la primera sesión del día de hoy.
bueno, la sesión en general. No sé si hasta ahorita tienen algunas dudas, consultas. Siempre me gusta acabar máximo unos 5 minutos antes para poder responder alguna duda, alguna cuestión que de repente haya quedado al aire o algo que de repente quisieran ver en las siguientes sesiones. ¿Ha estado todo claro? ¿Hay algo en lo que quisieran que ahonde en las siguientes sesiones? Todo claro por parte de Adriana. Los demás somos 30. ¿Qué dicen los demás por acá? Beverly, ok, muchas gracias. Listos. Jorge, muchas gracias, excelente, de mi parte bastante claro, perfecto. La siguiente sesión nos va a tocar hablar del tema de requisitos legales. Entonces, yo he apuntado diferentes países: Venezuela, Guatemala, Ecuador, República Dominicana. No sé si hay algún otro país más, alguna otra persona de algún otro país para poder apuntar. Obviamente Perú, ¿no? También. Aparte, Panamá. Perfecto. ¿Por qué? Porque voy a hacer un contraste, Arequipa, voy a hacer un contraste entre las diferentes normativas legales que afectan en el tema ambiental, ¿no? Que traen consigo y cuáles son, por ejemplo, las multas, cuáles son las... Vamos a hacer todo un contraste. Cómo ha ido variando y sobre todo cuál es el pilar. Ya hemos visto el tema del protocolo de Kioto, ¿no? El Pacto de Río, también hay otras normativas, hay otras situaciones como el que pone la ONU, ¿no? Y vamos a estar viendo todo eso en la siguiente. Entonces, ya siendo las 9:31, doy pase a Berna para que puedan continuar con la explicación administrativa. Estamos conversando, que tengan todos muy buenas noches.